Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Awazarat, Daf Samehei, página 65. Quedamos en la mitad, hacia abajo, línea los dos puntitos. Dijimos que si Sejaró la Azot Imo Melajá Ajeret, si el gentil había contratado a un yehudí, a un judío, para hacer otro trabajo cualquiera, y de paso le pidió que mueva los barriles de idolatría, cosas por el estilo, entonces ahí la paga era permitida porque él no fue contratado para eso. Ok. Entonces la Gemara viene y dice, Beafal Gaf de lo amarle leitute eref. Se entiende de aquí que incluso que el gentil no le dijo que haga el trabajo con el vino de idolatría, leitute eref quiere decir anocheciendo. ¿Qué significa? Después que terminó la jornada de trabajo. Pues normalmente era un jornalero, trabajaba por jornada y cobraba al final del día. Entonces, inclusive que no se lo dijo después, sino que se lo dijo en el transcurso del día, también está permitido. Así se entiende de la Mishnah. Pero Urminhu, la Gemara va a traer una braita urminhi a Sojerta Poel, un gentil que contrató a un empleado judío, de tote eref, y después que ya está anocheciendo, que terminó el día del trabajo, su jornada, Amaro le dijo, mira, Evir Javid Shel Yain Nesech Makon le Makom, por favor, o le dijo que pasara, que llevara un barril de vino de idolatría de un lugar a otro. Ahí se jaró mutar, ahí su pago que va a recibir está permitido. ¿Por qué está permitido? Porque él no fue contratado para eso. Y aparte se lo pidió después de la jornada de trabajo. Tama de amarle le itote ere. Se entiende que está permitido el sueldo porque le dijo que lo del barril después que terminó la jornada de trabajo. Y ahí está permitido. Kule Yoma, pero en el transcurso del día y se lo pide y él lo hace, no va a estar permitido el sueldo. Entonces esta baraita contradice a lo que se entiende de nuestra Mishnah. Amara Valle dijo Valle, primera respuesta, no, Kitran Matnitin, de amarle y tute ereftanan. También cuando nuestra Mishnah nos enseñó que está permitido el pago, aunque no lo dijo, la intención es que el gentil se lo pidió después que está anocheciendo, después que pasó la jornada de trabajo. Rabba dice, no hay que llegar a eso. Igual lo calla, no hay contradicción entre la Mishnah y la Baraita, porque de amarle evirli mea javillot mea perutot. La Baraita está hablando que el gentil le pidió al empleado que evirli, que le pase, que le lleve 100 barriles por 100 perutot. O sea, quiere decir que en la cuenta sencilla sería barril por perutá, pero él le dijo 100 barriles por 100 perutot. En ese caso, después salió que uno de los barriles tenía vino de Bazará. En ese caso está prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajó por un barril que era de idolatría. Entonces, en ese caso, que nos enseñó la Baraita, si se lo pidió en medio de la jornada, entonces está prohibido el pago. ¿Por qué? Porque dentro está algo de idolatría. Pero nuestra Mishnah, de amarle Billy Javid Beruta. Y nuestra Mishnah está hablando que le dijo, mira, pasa los barriles para mí por Perutá. No le dijo mea javillot por mea perutot, sino va pasando barriles por Perutá. Que van a ver cuál es el que al final se van a dar cuenta cuántos barriles pasó y cada barril va a ser una Perutá. En ese caso, incluso hay que le mandó a mover un barril, que al final que era un barril de Bazará, que no era su contrato original. O no importa, y se lo mandó a hacer en transcurso de la jornada, está permitido todo el pago, menos la perutá de Bazará, obviamente, menos la perutá del barril. ¿Por qué? Porque cada barril es independiente.
pero cuando lo pone 100 barriles por 100 perutot y no sabe cuál es como en ese caso está prohibido. ¿Por qué? Porque toda la paga está prohibida en ese caso, explica Rashi. ¿Ya qué? ¿Por qué? Porque toda la paga está dependiendo de todos los 100 barriles. Entonces, por lo tanto, todo está prohibido. Entonces, con eso, Raba quiso hacer diferencia entre la Mishnah y la Baraita, y nos toca una Baraita que lo apoya. Beatani, una Baraita que pone a Soger Tapoel, el que contrata a un empleado. De Amarlo le dijo: a verli mea javillot de mea perutot, 100 barriles por 100 perutot. Hizo un paquete entero, todo depende uno del otro. Quiere decir que si no hace algo, uno de ellos no paga nada, no le cobran, no va a cobrar, porque es un trabajo de 100%. Entonces, y al final salió que había un barril de vino entre ellos. Sejara Azur, está prohibido su pago. Pero si le digo Javit Jai Peruta, no, va pasando barriles y al final cada barril es una peruta. Y al final se encontró que uno de ellos, el Yain Neser, se dejaron mutar. El pago está permitido, menos la peruta, obviamente, del Yain Neser. ¿Por qué? Porque aunque se lo pidió en medio de la jornada, no importa. ¿Por qué? Porque son independientes. Muy bien, seguimos entonces la Gemara. A Sojeta Hamor le había Yain Neser, se jarró Azur. Dijimos que si una persona alquila un gentil, alquiló un burro de un Israel para que lleven los vinos, eso está prohibido, obviamente. Pero te pregunta la Marajatu la Malí. Bueno, ¿para qué me enseñó esto? Ya lo sabemos de antes. Si se fue contratado para Azara, está prohibido. Haino Resha fue lo mismo que vimos en el principio de la Mishnah con los barriles, es lo mismo. Entonces, Seifa y Sarihale, no. La Mishnah solo me enseñó esta parte del que alquila el burro para enseñarme la parte final de esa enseñanza. ¿Cuál es la parte final? Sejará le llevalea, pero si él contrató al burro para usar como medio de transporte para él, a Falpichenia Obed Kohabim le guinó alea, vimos que puso el gentil, puso su laguín es su bota, su cántaro de vino encima del burro, se dejará mutar. Igual está permitido que él cobre el judío por el transporte, ya que él no lo contrató para llevar el cántaro, lo contrató ¿para qué? Para llevarlo a quién, para llevarlo a él. La Mara dice, se entiende entonces que le membra de la guin lavdina juleo tuve. Se entiende entonces de aquí que dentro de una contratación de transporte no está metido el transporte encima de un burro, no está metido el hecho que pueda poner el laguín, el cántaro encima del burro. Así se entiende. No está ese derecho en la contratación. Urmijo, la mara trae una varita que pone Sojer Tajamor, Sojer Maniach Alea Kesut Ulginato Umzot Otoaderech. El Sojer, el que contrató, el que alquiló el burro, él tiene el derecho de poner encima del burro su ropa, su cántaro de vino y la comida para todo el trayecto. Entonces, vemos que está permitido. ¿Qué está permitido? Dentro de los derechos de una contratación, de un transporte, también está metido también poner el cántaro. Entonces, ¿cómo está permitido? ¿Cómo dijo la Mishnah que está permitido si el cántaro de Abodazara, si es el contrato? Ahora la Gemara primero va a seguir la baraita completa y después va a responder. Ahora, pero si el Señor puso más comida de lo necesario para el trayecto, jamar me alaf. El dueño del burro dice, no, más no puedes poner. Jamar meniach alea seorim beteben total shenotayom. Ahora, el burrero puede poner encima del burro también, porque él está llevando el burro, con el otro encima, obviamente, la cebada y la paja y el alimento de él de un solo día, nada más. Si quiere, mi cambela, si quiere poner más alimentos, más cosas de estas, para más de un día, Sojer me akebalav. El que alquilo dice, no tienes derecho. Ok, pero bueno, vamos a la pregunta. Entendía que dentro de la contratación está
está el cántaro. Entonces, ¿cómo dijimos que está permitido? El contrato, el pago del alquiler. Amar Valle, Neji de la Guindina de lo tuve. Yo entiendo que el hombre tiene derecho de poner el cántaro encima del burro. Tienes razón. Mija, y lo motivé, mi hambre na que le haga de liquinato. Pero ¿qué pasa si esta persona no trajo cántaro? No lo puso encima. ¿Acaso le va a decir al dueño del burro, le va a decir, descuéntame la parte del cántaro que no traje, que no puse encima? No. Quiere decir, el contrato en verdad es por la persona. Es el contrato. Si la persona no va a pagar. Ahora, lo otro es un derecho extra que la persona tiene para poner en su burro, el burro con él. Más la paga es por el transporte de la persona. Y por eso, y la prueba cuál es, que si no lleva el cántaro no la va a descontar nada. Entonces, por eso es que está permitido. Ahora, punto de maravilla va. Ahora vamos, ya que respondimos, pero ahora vamos a analizar esta baraita. Ejidame, ¿cómo es el caso? Y de Shajeja le misban. Si en el camino hay tiendas, lugares para comprar comida y cosas, Hamar Nameleakev, el burrero también pudiera impedir que el que alquiló el burro lleve comida más de un día, que la compre en el camino. De Hidro Shahia la misma. Y si en verdad en el camino no hay ciudades, lugares para comprar comida, Soja Nameleakev, porque el que contrató, el que alquiló el burro, tampoco pudiera prohibirle al dueño del burro que lleve más de un día de comida, porque no hay donde comprar. Entonces no se entiende esta baraita. El que alquiló puede llevar comida para todo el trayecto. Si son 3 días, para todos los 3 días. Y el otro para un día. ¿Por qué? Amarrapá, dice Rapá, no se falta esta baraita, sino para el siguiente caso. De Shahira le mitra misman abna le abna. Que si se consigue comprar comida en el camino, pero solamente si te esfuerzas, o sea, si te esfuerzas, te lleva un esfuerzo. El comprar la comida en los lugares que se llegan por día, hay para comprar, pero requiere un esfuerzo. Jamás dar que mi trajo misman. El burrero es el que tiene la obligación de esforzarse, ya que tiene comida, ya que para un día, ya que al final del día va a conseguir el lugar para comprar comida, puede llevar comida para un día, y ya cuando llega ahí tiene que esforzarse él, aunque no sea fácil, tiene que esforzarse, el esfuerzo le toca a él de comprar comida para el siguiente día. Sojer labdar que le mitra pero el que alquiló el burro, él no le toca esforzarse para comprar comida para el día siguiente. Si la encuentra fácil, está bien, pero ir a esforzarse y llegar y esto no. Por lo tanto, él puede llevar la comida de todo el camino. Seguimos. Abúa de Rabaja, Beré de Rabica. El padre de Rabaja, el hijo de Rabica. Muy bien. El padre de Rabaja, Beré, el hijo de Rabica. Quiere decir que Rabica, el padre de Rabaja, que Rabaja es el hijo de Rabica. Quiere decir que Rabica. Bueno, está bien. Rabica, Aba, Shafich, Leo, Hambra, Lewet, Kohabim. Beazil, Meabar, Leo, Mabra. Quiere decir que él trabajaba en lo siguiente. Él tenía un barril de vino y él vertía el vino, que es un vino kasher, a los gentiles que le venían a comprar y se lo vertía en los cántaros o en las botas de cuero de los gentiles. Él vertía el vino de Abzil y después los pasaba con el barquito de un lado del río a otro lado del río. ¿Y cuál era el pago que le tocaba a quién? Al rabino. Diabule gulpe beagra. El pago era el gulfe. Le daban a él el gulfe como pago. Que decir, normalmente los que compraban el vino se quedaban con el barril. Eso era lo normal. Porque llenaban las botas con el vino del barril, el barril era para ellos. Pero aquí en este caso que él se esforzó y le virtió y los pasó de un lado a otro, le daban el barril de pago. Ok, dice que el barril que era suyo, original, que tenía que entregarlo, no lo entregue, que se lo quede.
Ahora, pues la gente empezó a ver eso y empezó a sospechar del rabino. Amru le Abayé, le dijeron a Abayé lo que está pasando. Amar le dijo, ¿cuál es el problema? Que Kataraj, Betera, Kataraj, todo el trabajo, el esfuerzo del trabajo de Rabika, está haciendo Betera, está haciendo de forma permitida, se está esforzando. ¿Por qué? Porque el vino es de él. El vino es de él. Y lo vierte en las botas de los gentiles y ahí se hace Yaineser. Puede ser el vino, pero el vino es de él, no hay ningún problema. Y después los pasa, ¿cuál es el problema? Que cobre, no hay ningún problema. Vea Rochebe Kiyumo. Pero sí hay un problema. ¿Cuál es? Que el Rebí desea que el vino después que se prohibió, que no llega a las botas de los gentiles que se prohibió, él desea que se mantengan bien. De lo nistaruzike, que no se rompan las botas, porque si se rompan las botas de vino en el trayecto de un lado al otro del río, entonces va a tener que darles el cántaro, el barril, para que lleven su vino. Entonces él quiere que no se rompan las botas donde están los vinos para que no pierda su barril. Y eso es un problema. Y si la hermana responde de Matne Beadaihu, no, él lo primero que hizo fue hacer una condición con ellos, que fue la condición que si se llega a romper, él no va a dar los barriles. Ellos verán cómo hacen, tendrán unos cántaros, algo especial para llevar eso. Y Name, verán cómo hacen. Y Name de Maitu Peris de que aquí está, que los compradores tenían con ellos otros cántaros vacíos para poder salvar el vino. Entonces, aunque no hizo ninguna condición, entonces tampoco a él no le importa. Si se agrietan las botas, tienen sus cántaros para salvar el vino. Deja que León Beabra de Cataras Misura, pero él lo está llevando en el barquito de un lado al otro del río, a ellos con su vino prohibido, con su vino de Nesej ya. Y entonces él está esforzándose en un trabajo sobre algo prohibido, que es el vino de Abodazará o vino prohibido. De Amarle, dice la Amarle le Mabarabia Meikará. Dice, no, él no los transportó, sino que él le dijo a otro que el otro lo iba a pasar. Él no lo iba a pasar. El otro, que era un gentil, y entonces él no lo hizo él mismo. Y nada, otra respuesta de Dinquite Bequitre, que él le dio a los compradores que agarraran unas cuerdas, que esas cuerdas tenían unos nudos especiales, que esos nudos eran como el pase, que tenía ese nudo, era como el pase para el barquito. Entonces él ni siquiera le dijo al otro señor del barquito que los lleve, nada más le dio esas cuerdas y que ellos van a mostrar eso a otros para que los otros lo lleven gratis. Y entonces ese fue el caso, por eso no estaba prohibido. Misha nueva. Y hay Nese Shenafal Gabea Navim, un vino prohibido que cayó sobre uvas, fácil, Yevigen, Pehem Mutarot, lava las uvas y ya están permitidas. Biemayu Mebukaot Asurot, pues si las uvas estaban tenían pequeñas grietas así, que el vino puede entrar y están prohibidas. Nafar al Gabet Tenim al Gabet Temarim, si el vino cayó sobre Tenim, higos o Tamarim, dátiles, Inyesh Bahem, Benoten Tam Asur. Si había la cantidad de vino suficiente para darle sabor, para transmitir el sabor prohibido, entonces sobre estos dátiles está prohibido de comerlo. Un masé de Baitos, una historia con Baitos Benzunan, Shevi Grogerot Pesefinat trajo higos secos en un barco, Benistabra Javich el Yain Nesej, y se rompió un vino de Yain Nesej, Benafala la Gabehem, y cayó sobre estos higos, y lo permitió, preguntó a los jamim y lo permitieron. Ya claro, pues esta es la regla. Kol shebeanato berotem tam, si hay provecho de sabor en lo que cayó prohibido,
Asur quiere decir que en lo prohibido da el sabor suficiente sobre lo permitido y se siente lo prohibido. Asur, bekol shem banato benotem tam, todo el tiempo que no tienes provecho, disfrute del sabor prohibido sobre lo permitido, quiere decir que el sabor es muy poco, mutar, está permitido. Que encontrar un ejemplo que con hometz shenafal al gebe girisin, hometz que son vinagre de vino prohibido, que cayó sobre girisin, sobre frijoles trituradas o habas trituradas, cayó sobre eso, que le da mal sabor, está permitido. Muy bien. Molidos, más que triturados puede ser, frijoles molidos. Ok, ahora me dice, le hago la pregunta, más el histor, ¿qué significa más el histor? La historia contradice lo que dijo la Mishnah, porque la Mishnah dijo en un principio que si caía el vino sobre los higos, estaba prohibido, y después me trae una historia que estaba permitido. No se entiendo. Dice la Mara, Hasur en Mixer, tiene razón, la Mishnah está resumida, está muy resumida y faltan unas palabras para entenderlas, y esta es la cabana. Im noten tam livgam hu mutar. Si las uvas, las higos o dátiles están prohibidos, pero si el vino el vino que cayó da mal sabor, entonces va a estar mutar, va a estar permitido. Y un masename, como también en historia, Bebaitot Benzonancha, ya me dijo que Rod Besefina, que estaba trayendo unos gorgerot, unos higos secos en un barco, el Yainese, y cayó y se rompió un barril de Yainese en la fala al Gabehem y cayó sobre ellos, vamos a hacer de Jamim y vino sobre Jamim, permitieron porque daba mal sabor. Ajo Keri de Jite de Nafala Aleja Vita de Yainese. Había una vez un montículo de trigo, ¿sí? Un montículo que cayó sobre ellos un barril. Se virtió sobre ellos un barril de yain prohibido, de yainese, y Ra permitió no comerlo, por lo menos vendérselo a los idólatras gentiles. Eitive, la Gemara hace una pregunta, Eitive Rabba Barlevai, le preguntó Rabba Barlevai, a Rabba le preguntó, ¿qué le preguntó? Le preguntó la siguiente, trae una varita que dice, Beget Shabbat Bo Kilaim, una ropa que se perdió el shadnez que estaba dentro, ¿sabe? Había un poquito de shadnez y ya se perdió, ya no se reconoce. Antes ellos reconocían, en sus ropas sabían reconocer cuando había mixtura. Aquí no se reconoció, no se ve. Entonces, Areze lo increíble, no se debe vender esta ropa a lo Bet Kohabim, al gentil. ¿Por qué no? Si no tiene provisión de shadnez, porque quizás se la venda a otro yehudí, el yehudí no va a reconocer que tiene el problema shadnez. Velo ya hacer virtarle a jamor, tampoco él puede agarrar esta ropa y hacerlo mardat, hacerle como la manta que está encima del burro para sentarse encima. ¿Por qué? Porque se le puede olvidar después de un tiempo que tiene shadnez y puede usarla para una ropa, algo. Abaloseo tota mitzvah. Pero lo que sí puede hacer es agarrar esto y usarlo ¿para qué? Para la mortaja de un muerto que no tiene quien lo entierre, y eso nadie lo va a usar después, obviamente. Ahora, ¿se entiende aquí? Lo ¿cuál es el problema que no se puede vender a un gentil esta ropa de Israel? Como dijimos, quizás se la venda a otro judío no va a reconocer que ahí hay shadnez. Aginamente también lo mismo, está prohibido vender este trigo que le cayó ya en ese, no va a ser que se lo venda a Teres Bunel de Israel, pues no va a ser que quizás venga y se lo venda a un judío y el judío no va a saber. Tiene razón. Adar Shar le mitrinju. Rama dijo, ¿sabes qué? Que lo que dijimos es lo que está permitido, es le mitijinju, ulmefinju, ulsbanuinju, leot kohabim. Lo que está permitido es triturar de trigo, hornearlo y vendérselo a un gentil, Shelo Ifnei Israel, y que el judío no ve la venta, que ningún judío haya visto la venta. Quiere decir entonces que este gentil contenga el pan, que nadie supo cómo le llegó este pan al gentil, entonces cuando quiera vendérselo a un judío nadie se lo va a comprar, pues está prohibido, es patacum. Entonces por lo tanto, eso es lo que permitió Raba. Tran, dice la Mishnah, ya Inés Shenafal al Gabeg Anabim,
Estudiamos nuestra Mishnah que ya hay Nesa que cayó sobre uvas, Yedihan Behem Mutarot, las lavas están permitidas. Diva yo Mukaot, tenía algunas grietas, Surot, están prohibidas porque entró. Mukaot In, se entiende que son y tienen algunas grieticas, están prohibidas y no sirve lavarlas. Pero pero si no están, si no tienen grietas, no están prohibidas. Entonces, ¿qué diferencia hay con el trigo? ¿Por qué Raba el trigo? ¿Por qué el trigo no se permitió? No se entiende. ¿Por qué Raba el caso del trigo no lo permitió? Lavándolo y ya. Amarrapá, ya nejite. No, los granos de trigo es diferente. Hoy Bagab Tsiraihu Kimukodaim. Por cuanto que los trigos tienen unas pequeñas, pequeñas grieticas a lo largo, es como si tuvieran como las uvas que tienen esas pequeñas huequitos, o como dijimos que tenían algunas grietas. Entonces es parecido. Entonces, por lo tanto, también entra en el trigo. Ese es el problema y por eso que estaría prohibido. Bueno, veremos hasta el próximo Daf Kol Tuf.